revisar cómo se desarrolla una tabla de verdad y vamos a dar inicio ya al tema de la lógica proposicional. ¿Listo? Bueno, voy a compartirles pantalla. Está aquí. Acá. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, vamos a dar inicio. Entonces, vamos a, como les decía, vamos a dar inicio a nuestra primera fase, que es una fase de autoconocimiento, es una fase de establecer ciertas sensaciones que tenemos ahora que estamos andando en el curso de pensamiento lógico matemático. Sabemos que no todo el mundo tiene facilidad para las matemáticas, a no todo el mundo le gusta. Entonces es un ejercicio bastante interesante que vamos a desarrollar al inicio y luego ya procederemos a desarrollar el tema de la lógica proposicional y el desarrollo de las tablas de verdad. Perdón, me disculpan, voy a darle aquí ingreso. Listo. Bueno, entonces. Nuestra primera fase se llama expresión del miedo, aceptar y confrontar. Consiste entonces en una fase inicial que es, digamos, el conocimiento que ustedes tienen acerca de su tutor, en este caso soy yo. Les comparto aquí mi perfil. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Católica, tengo una especialización en gerencia de mantenimiento y una maestría en gestión en medio ambiente y en energías renovables. Soy un docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia ya hace unos varios años, docente de la Universidad del Rosario en la Cátedra de Estadística Aplicada y en la Universidad de UCA en la parte de bioestadística. No me voy a tener mucho en esta parte. Estas son las fases que tiene esta actividad, yo la llamé ruta a la actividad. Entonces, en el paso 1 vamos a hacer la identificación de la necesidad de realizar esta actividad inicial que estamos desarrollando. En el paso 2 vamos a determinación la muestra de estudio o la población a la cual va dirigida, digamos, esta actividad. En el paso 3 vamos a determinar las estrategias y herramientas usadas en nuestro espacio. En el paso 4 vamos a hacer un análisis y vamos a mostrar unos resultados. Y en el paso 5 vamos a hacer un informe. Y en el paso 6, que es el paso final, vamos a socializar el informe pues ya con nuestros pares académicos, nuestros directivos y los demás tutores. Eso lo explicaré más adelante. Perdón, otra vez, voy a cambiar de pantalla para dar ingreso. Listo. Entonces, identificación de la necesidad de la actividad. Entonces, esta actividad se plantea por qué motivo. Resulta que, según registro histórico en nuestro curso Pensamiento Lógico Matemático, ustedes saben que es un curso de primera matrícula, entonces hay una necesidad de utilizar ciertas estrategias porque es muy alta la probabilidad de abandono y de retiro del curso o pérdida. Entonces, por eso, digamos que hay una sensación de miedo al comienzo, un temor al afrontar el curso debido a ciertas y variadas razones. Entonces creemos que con esta actividad inicial que estamos desarrollando podemos fortalecer la confianza y la motivación de ustedes que son nuestros estudiantes para que lleguen a buen término en el curso, es decir, que lo puedan aprobar sin ningún inconveniente. Entonces, en el primer paso, en el segundo paso, que es la determinación de la muestra, pues entonces son ustedes nuestros estudiantes de pensamiento lógico matemático de primera matrícula, que tienen una población, una alta probabilidad de pérdida o abandono del curso. En el paso 3 o la fase 3 está la determinación de las estrategias. En este caso, vamos a establecer un espacio de charla
vamos a establecer un espacio de reflexión y de autoconocimiento en donde nos podemos expresar acerca de nuestros temores y nuestros miedos acerca del curso. Luego vamos a, como segunda estrategia, vamos a aplicar un cuestionario muy breve para que podamos establecer ya cuantitativa y cualitativamente cuáles son los factores más preponderantes en esos temores que ustedes presentan. Y vamos a realizar ya después una invitación a ciertos estudiantes, algunos de ustedes, para que nos colaboren con un podcast y poder compartir esas experiencias con los demás estudiantes. Voy a darle aquí un momentico, una pausa, y voy a darle ingreso a alguien que yo sé que está aquí, alguien entrando. Listo. Muchas gracias por su paciencia. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Entonces, como veníamos hablando, estamos en el paso 4 de nuestra etapa, que son ya los análisis y los resultados, que en este caso tiene que ver con la manifestación de todos sus temores y todas sus sensaciones que vamos a establecer dentro del cuestionario que vamos a desarrollar más adelante. El informe, pues el informe tendrá presente los aspectos como qué sensaciones tienen ustedes al iniciar el curso, qué factores son los más comunes que generan miedo o temor entre ustedes, y se mostrarán los resultados de la actividad de acuerdo al análisis de los datos obtenidos en el cuestionario que vamos a aplicar. En el paso 6, pues es, digamos, que la socialización de los resultados, que lo vamos a hacer con la certificación nuestros directores de la diplomatura que estamos desarrollando en habilidades socioemocionales y con los dos tutores, con los demás tutores que hacen parte de la red de curso. Eso es lo que vamos a mostrar nosotros a ellos, va a ir dirigido el informe que vamos a realizar. Bueno, entonces, en este punto vamos a abrir el micrófono, voy a abrir los micrófonos y para que ustedes, por favor, manifiesten cuál es la perspectiva inicial o cuál es el sentimiento inicial que tienen cuando ustedes inscriben el curso de pensamiento lógico matemático. Hablen tranquilos, esa es una de las cosas que tenemos que quitarnos. Y voy a dejar de presentar. ¿Quién toma? Tranquilas, abran ustedes el micrófono tranquilos. Yo no tengo... Buenas noches. Buenas noches, Lisette. ¿Me ¿Está hablando escuchan Lisette, cierto? perfectamente? Sí, Lisette. Vale. Mi nombre es Natalia Barbón. Pues mi mayor miedo en este momento es no poder cumplir con las expectativas de ustedes. Por supuesto que estoy colocando mi mayor esfuerzo al tratar de entender, porque pues las matemáticas considero que no es lo mío, sin embargo me interesa aprender de la administración y me interesa saber en algunas otras ocasiones, ¿sí? ¿Cómo me puede colaborar esta materia? Y por supuesto quiero aprender del conocimiento de todos ustedes, la red de tutores. Sí, Natalia, muy bien. Entonces, digamos que tu primer temor es que no te sientes, digamos, con las suficientes bases en matemáticas. ¿Crees que no eres tan hábil? ¿Ese es tu temor? Vale, sí, es algo así porque pues yo puedo tener las suficientes bases, el problema es que a mí no me fue de la mejor manera cuando yo vi estos temas, entonces mi mayor temor es no recordarlos o no poder eh, expresarlos satisfactoriamente. Sí, muy bien. Muy bien, Natalia, muchas gracias por contarnos eh, cuál es tu sensación acerca del inicio del curso. Por ahí tiene Juan Carvajal levantada la manito. Sigue Juan. Buenas noches. Buenas noches para todos, buenas noches, profe. Buenas noches, Juan. Pues digamos que en mi opinión personal, pues digamos, yo hace más de 10 años salí del colegio, ¿sí? En estos momentos, pues una de mis metas es ser profesional, que pues ya ha pasado mucho tiempo, pero pues
para estudiar no es en ningún momento es tarde. En el tema del pensamiento lógico matemático, pues digamos que el miedo es que pues uno a veces digamos puede tener las bases, pero pues uno se les olvida hasta que uno no le dice, no, venga, mire, es de esta manera, estos son los temas, así se analiza, uno como que vuelve a retomar, pero aún así el miedo, digamos que por ejemplo, lo que comenzamos a ver al inicio, sobre los conjuntos y eso, pues digamos que apenas me mencionaron conjuntos, yo dije, ¿qué es eso? Porque ni idea. Ujú. Entonces, Sí, pues, digamos, comencé a tomar apuntes del nombre de los símbolos, qué hacían cada símbolo, comencé a recordar un poco, ¿sí? Y digamos sí, que pues eso me ayudó, pero pues aún así el temor es grande porque pues digamos que esto es un aprendizaje que va en ascenso, ¿sí? Que uno, sí. digamos, lo que comenzamos a ver es lo básico y vamos aumentando. Entonces el miedo es que llegue un punto donde quede nulo, ¿sí? Y ese es el miedo que tengo. Sí, muchas gracias, Juan. Esa es una de las, de las situaciones más generalizadas que hemos observado entre ustedes, gente que tiene tiempo sin estudiar, perdón, y digamos tiene temor de retomar, le cuesta trabajo retomar el proceso, pero para eso estamos nosotros los tutores, para precisamente facilitarles otra vez el regreso a las aulas, como les digo yo. Muchas gracias, Juan. Keren, Noemí, levantó la manito, sigue. Hola, Buenas buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Pues no salí hace mucho del colegio, digamos, en mi caso, salí apenas el año pasado, pero mm, las matemáticas no son mi fuerte. En lo personal, me gusta más la física, me fue mejor, entre comillas, en ese ámbito. Y creo que el miedo más grande es que en el, o sea, los temas que estoy viendo ahora con todo esto de las guías y eso, mm, siento que la brecha entre lo que aprendí en el colegio y esto, siento que es muy grande. O sea, Sí, siento que es muy diferente a todo lo que me enseñaron y pues hay muchos temas que yo no veo desde hace bastante en el colegio, por lo menos conjuntos. Creo que lo vi en sexto y ya después no lo volví a ver, no volví a ujú, tocar ese tema. Em, y creo que ha sido lo más difícil. Creo que también ha sido entender las guías. Para mí no ha sido tan sencillo leer y poder entender lo que estoy leyendo en matemáticas. O sea, en otro, sí, digamos, en español o en otra área no me pasa eso, pero en matemáticas yo leo una guía y realmente puedo entender, o sea, puedo llevarle un poco el hilo, pero después me pierdo totalmente lo que estoy leyendo y he recurrido a ver videos para, sí. como para apoyarme en eso y no quedarme así. Bueno, muchas gracias, Keren. Eh, Rocío tiene levantadita la mano. Sigue, Rocío. Buenas noches, profesor. Buenas noches para todos y Buenas todas. noches. Bueno, mi mayor temor, como decía Juan hace un rato, él hace 10 años no estudia, yo hace 20 años no estudio. No terminé mi carrera, hice el proceso de homologación, entonces estoy viendo materias de diferentes semestres. Ha sido difícil nuevamente retomar después de tanto tiempo el hábito de estudio. Lo que acaba de decir Karen, las guías a veces son un tanto complejas para mí, entonces sí tengo que leer varias veces para poder entenderlas. Lo logré en el desarrollo del primer cuestionario, me fue muy bien, pero me tocó recurrir a tutoriales, nuevamente hacer muchos ejercicios antes de desarrollar el cuestionario, pero pues me fue muy bien. Pero sí, mi gran temor es como estancarme en algún momento del desarrollo de la materia de pensamiento lógico y matemático y no poder desarrollar todas esas habilidades que nos da este curso, porque no es solamente la Sí, herramienta de conocimiento matemático, sino vale la redundancia,
ponerle lógica a todo lo que uno hace, no solamente en la matemática, sino como que esto desarrolla todas las habilidades para poder hacer las cosas de la mejor manera en todas las asignaturas. Creo que pensamiento Sí, lógico matemático es como esa base que le permite a uno no solamente desarrollar las habilidades matemáticas, sino esa lógica para poder plasmar en diferentes escenarios a lo largo del desarrollo de la carrera de administración de empresas. es exactamente, precisamente ese es el objetivo del curso. Por eso tú lo has dicho. Has resumido, digamos que en cierta forma el objetivo principal es desarrollar esas capacidades. Aquí realmente vamos a aprender conjuntos, vamos a aprender unos temas, pero lo que realmente vamos a desarrollar es la capacidad de análisis, ¿sí? La capacidad de lectura. Ustedes mismos me están diciendo que les cuesta trabajo leer, ¿cierto? Las guías. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de lectura matemática y sobre todo cuando tenemos simbología matemática y aritmética se complica un poquito, ¿cierto? Y eso es lógico porque estamos en un nivel ya universitario, entonces se supone que los temas sí pues vienen con una complejidad un poquito mayor a la que veníamos en el colegio. Sin embargo, pues precisamente de todo eso se trata, de que podamos expresar en este espacio y luego empezar, digamos que a retomar todas esas emociones, ser conscientes de nuestras debilidades, por decirlo así, y transformarlas en una fortaleza. Entonces, tú planteas eso, tú tienes muchos años sin estudiar y entonces te ha costado mucho trabajo. Y esa es una de las cosas muy normales que vemos nosotros aquí en el curso, precisamente porque nosotros tenemos estudiantes de todas las edades, tenemos gente que es inclusive mucho mayor que el tutor y tiene mucho tiempo sin estudiar, entonces se siente a ratos como quedado en eso, y precisamente ahí es donde entramos nosotros a trabajar ese aspecto, esas debilidades y Pero esas, digamos, definitivamente, esas profesor, falencias. es súper importante las bases. Yo hace mucho tiempo no estudio, pero realmente lo que aprendí en el colegio y lo que estudié los 10 semestres que hice en la Universidad Central, sí, Sí. definitivamente mm, no me fue tan difícil nuevamente retomar el tema, fue cuestión de repasar, de hacer ejercicios y después hice el cuestionario. Entonces es como tomar el hábito nuevamente de estudio y Sí. enamorarse de la carrera para sacarla pues de la mejor manera para un buen grado. Nosotros en habilidades socioemocionales lo llamamos motivación. Esa es la motivación que todos tenemos para poder realizar nuestras actividades. Tenemos que estar motivados, ¿cierto? Nosotros no matriculamos el curso si no hay alguna motivación detrás. Uno quiere terminar una carrera, quiere ser profesional, mejor persona, evolucionar en la sociedad y pues tener, digamos que cierta participación y colaboración en ella. Entonces, pues eso está muy bien. Muchas gracias, Rocío, muy amable. Diana Catalina, tuyo el micrófono. Diana, Buenas noches, compañeros y tutor. hola Pues Diana. como decía Rocío y Juan, yo también llevo pues bastante tiempo sin estudiar. Digamos, en mi trabajo sí veo las matemáticas, pero de una forma como uno vive el día a día de carreras, que tiene que hacer sus cuentas rápidas en Excel. Entonces, para mí tengo muchas expectativas en este curso, porque las matemáticas como las estoy viendo, digamos, en mi vida diaria, en mi trabajo, es algo como a la vida, veloz, ¿sí? Tiene que ser todo rápido, que los números son perfectos, pero uno nunca se sienta a decir, a pensar o a investigar más allá o a ponerle lógica, como dice el nombre del curso, Ujú. a lo que está haciendo. Tengo muchas expectativas en eso, pues para mí también ha sido muy difícil otra vez volver a empezar a estudiar, lo mismo que le pasa a Rocío, a mí me pasa, tengo que leer varias veces la guía, varias veces el punto como para poder entender, comprender, razonar bien sobre lo que me están preguntando. Más que de pronto nervios, miedos, tengo son expectativas Ujú. hacia este curso. Entonces, no, pues es mi punto. Sí, muy bien, Diana. O sea, tú no tienes temor, No, realmente no, tú no tienes no temor. lo tengo. O sea, tu sentimiento es de alegría, de motivación. Sí, sí, es más es lo que o sea, lo que yo digo.
Yo, digamos, todos los días en mi trabajo estoy sentada al frente de un computador haciendo cuentas en Excel, ya sea en Excel o en una calculadora o ya sea en el sistema. Entonces uno lo hace ya manual, ¿sí? Sí. Ujú, Entonces uno se vuelve como un robotcito que uno empieza, bueno, esto es esto, esto es esto. Uno las tiene las matemáticas ahí todos los días. ¿M? ujú, Pero uno correcto. no se sienta a pensar o no se toma el tiempo para mirar un poquito más allá, profundizar sobre el tema. Entonces, mi expectativa, lo que digo es poder aplicar digamos, lo que voy a aprender acá en mi trabajo, obviamente en mi carrera, pero es mi expectativa, ¿sí? Obviamente sí a uno le da muchos nervios empezar algo que no ha visto, digamos, en el colegio hace mucho tiempo, porque creo que conjuntos uno lo vio, si no estoy mal, en primaria y ya los Ujú, últimos de primaria y principios de secundaria. sí, más o menos. Entonces, como volver al tema, pero mi expectativa es esa, más, o sea, volver como a activar como esa cosita que está en el cerebro que lo hace a uno como ponerle lógica a las cosas. Y yo creo que si uno lo aplica en la matemática, lo aplica para todo, Para todo. porque la matemática es importante, o sea, la matemática está en todo. Ujú, muy bien, perfecto. Muy bien, Diana, muchas gracias. Diana tiene muchas expectativas del curso positivas. Qué bueno tener esa sensación al comienzo del curso. Yerelín Dayana, tienes el micrófono. Cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, yo como, o sea, no tengo así como ese miedo del curso, no, porque pues realmente en las matemáticas me va excelente, o sea, me va súper bien, soy muy buena en Ujú, matemáticas. Y pues administración de empresas era la carrera que yo quería estudiar y pues ahorita mi motivación o mi motor más grande es salir graduada de una buena universidad como es la UNAP y claramente de salir con la carrera que yo más anhelo, que es administración de empresas. Entonces, así como miedos no tengo, sino como es más que todo como una alegría de poder practicar las matemáticas, que es muy fuerte, y llevarlas a la realidad en mi trabajo o algo así. Entonces muy es lo que bien. me gusta. Muy bien, Yereli, muchas gracias. También otra sensación positiva. Eso está muy bien. Bueno, Diana, Diana ya habló. Ángela, Ángela. Buenas noches, tutor y compañeros. Bueno, en realidad ahí sale Ángela, mi nombre es Oscar Garavito. Lo que pasa es que estoy en el computador de mi mamá y no sé, Ajá, ok. como la cuenta es de mi mamá y por más que traté de cambiarlo, no, sí, vuelve y coge el de mi mamá, pero mi nombre es Oscar Camilo Garavito. Listo, Oscar. Bueno, cuéntanos, Oscar. Bueno, para mí es una experiencia nueva el tema de pensamiento lógico porque pues no había visto la matemática así como la veo ahora, sobre todo el tema que decían de las simbologías como algo un poquito complejo, pero pues es de analizarlo y ahí poco a poco uno lo va llevando. Ya estoy en la realización de los ejercicios. La verdad, los primeros 3 videos han sido, digamos, bien explicados y aunque toca a veces volverlos a ver un par de veces, logra uno con la ayuda de los videos ir realizando los ejercicios. Sin embargo, el cuarto sí ha sido como un poquito Ujujú. complejo porque no tiene la misma explicación que los 3 primeros. Es que el cuarto tiene un poquito más complejito, sí, Es Oscar. un poco más complejo. Ujú, sí. Bueno, Oscar, y cuéntame una cosa. ¿Tú qué sensación tienes acerca cuando iniciaste, cuando matriculaste el curso? ¿Tenías ansiedad? ¿Tenías motivación? ¿Tenías miedo? ¿Tenías, Yo pienso no que un sé? poco como de ansiedad y motivación. Motivación porque pues chévere iniciar una nueva carrera eh, y también como ansiedad de ver en sí cómo eran los temas que uno iba a ir marcando a lo largo de la misma, pero hasta ahora pues gracias a Dios vamos bien, ahí poco a poco desarrollando todas las actividades y esforzándonos para sacar los mejores resultados en cada una de ellas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Oscar. Sigue Giselle y Jason, que están ahí con la manito levantada. Los escuchamos. Giselle, buenas noches. ¿Qué se hizo Giselle? Se fue. Jason. Jason tiene la manito levantada. Puedes hablar, Jason. Otra vez Giselle. Bueno, dale. Giselle.
Buenas noches, Hola, Giselle. mi nombre es Giselle Noza, estoy estudiando Administración de Empresas. Sí, Bueno, realmente para mí, o sea, yo he escuchado que todos son buenos para matemáticas, yo sí no soy tan buena para matemáticas. sí, Incluso todos los días aplico matemáticas porque trabajo en un banco, entonces, pero realmente sí. Em, o sea, lo de conjuntos y este tema, o sea, la tabla, la verdad, nunca la vi en el colegio y esto es súper nuevo para mí, pero igualmente pues me apoyaba en YouTube, en videos y pues en lo que nos enviaban en el correo. Pero sí. pues mi expectativa sí es, o sea, continuar esa carrera hasta el final, porque pues hice una, pero no la pude terminar. Sí. Y ¿Y ya, cuál es, bueno, Giselle, ¿y cuál es tu, tu sensación, digamos, o sea, o tu sentimiento predominante cuando iniciaste el curso? ¿Fue de temor o cuando empezaste a ver los temas, uy, como, uy, esto está como enredado, como esto está fácil, me va a dar lora, o súper bien, está súper motivado? O sea, ¿cuál fue tu principal sensación en ese caso? ¿sí? No, pues la verdad yo este año no pensaba iniciar en la universidad, o sea, todo mi plan era empezar desde el otro año. Sí. Pero no sé, de un momento a otro dije, no, tengo que empezar a estudiar ya, y bueno, empecé a mirar universidades, pero pues obviamente me tocaba virtual por el trabajo, no puedo presencial, pero entonces vi la oportunidad con la UNAP y de una. Sí. Pero pues sí tenía temor en el tema de que pues todo el mundo tiene como una cosa con el tema de estudiar virtual, ¿sí? Que es complicado, que no es lo mismo, que no aprende igual, pues que la gente, digamos, está acostumbrada que si como en el colegio uno iba presencial, pues que todo es mejor presencial para uno entender mejor. Pero no, o Ujú, sea, desde que estoy en la UNAM, todo pienso que ha sido muy diferente ujú. porque esa expectativa de que me tenía toda la gente diciéndome que era complicado, no. Me ha parecido que sí ha sido más fácil en tema virtual porque hay demasiado apoyo por parte de ustedes, de los tutores. Ujú. Bueno, muy bien, Giselle, muchas gracias. Me parece perfecta tu intervención. Continúa con la manito Jason y Omar. Jason, tienes la palabra. Jason Javier Castiblanco, ¿estás por ahí? Creo que el compañero no está por ahí. Yomar, entonces tienes tú la palabra, cuéntanos. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Bueno, Hola. pues con el tema del curso, sí he sentido muchos nervios porque son nuevas experiencias a las que me estoy enfrentando. Pues se me ha sido un poco complicado porque una cosa es venir de estudiar presencial a empezar virtual, entonces el cambio siempre es fuerte. Es Ujú. el tema de las guías, es más la concentración, el tema de tener que leer varias veces para poder entender los ejercicios. Pues en Ujú. matemáticas yo siempre he sido buena, pero sí acepto que se me ha pues complicado un poco. Pues también creo que es por el tema de que muchos compañeros han mencionado el hecho de llevar mucho tiempo sin estudiar, entonces es como tener que volver a hacer un recorderis de todo lo que vimos anteriormente. Sí, Pero pues siempre es como con la actitud positiva de que nosotros somos capaces de lograr, de que soy capaz de hacer, eh, de terminar las metas que me he propuesto. Entonces digamos que me inscribí al curso, cuando me inscribí al curso, sí, lo primero que se me vino a la mente fue matemáticas, a mí me gusta mucho, entonces fue como una motivación para poder seguir cumpliendo mis metas y pues la verdad cuando tengo dudas o acudo a mis compañeros, bueno, tengo un compañero que ya ha estudiado en la UNAT, entonces digamos que en la mayoría de casos he acudido como a él para que él me colabore pues explicándome ciertas cosas que no entiendo. sí. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Yomar. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta aquí a todos y pues, y es, por ejemplo, y va enfocada hacia la parte, por ejemplo, de los temores y los miedos, sobre todo esas sensaciones, esos nervios feos que siente uno, no los buenos, sino los feos. Y es, ¿será que se pueden transformar esas sensaciones de temor en algo positivo? ¿O será que definitivamente es algo que nos va a afectar negativamente a nosotros el desarrollo del curso? ¿Ustedes qué piensan acerca de eso?
Entonces está por ahí. A ver, Juan. Pues, profe, la verdad, para mí, el temor es como una motivación o las ganas de esforzarse, ¿sí? Para que ese miedo o como esa sensación, digamos, que uno en estos momentos siente aquí en la barriga, decir, "Ah, Dios mío, matemáticas, casi no lo entiendo", ¿sí? Ujú. Pero es como uno lo quiera convertir, porque en mi caso personal, yo lo convierto como en un reto, ¿sí? De bueno, tengo que estudiar más porque tengo que aprender, porque esto me va a servir, ¿sí? Ujú, Y sí. al final esto se puede convertir en una alegría, ¿sí? Ujú. De decir uno al final del semestre, "Ah, yo sí podía, ¿sí ves? Yo me saqué una buena nota y yo pensando que no iba a poder y yo con ese miedo". Entonces, es como cada uno pueda convertir ese temor. Sí, muy bien. Juan lo convierte en motivación y está perfecto. Esa es una de las formas en la que podemos transformar positivamente esos temores. ¿Quién, Diana? El micrófono no me funciona, mis expectativas. A ver, ahorita Em, a ver, dale. sí, profe, yo creo igual que Juan, o sea, cuando uno convierte esos miedos como en algo para seguir un propósito o una meta, son muy fáciles, digamos, de convertir de miedo a alegrías, a superación. Para mí, o sea, para mí igual que Juan, yo convierto, digamos, casi todos los miedos que he tenido en la vida, los pongo Ujú. como en metas y trato de cumplirlas. A veces uno no las cumple el 100%, pero ni dice, ah, bueno, no me fue igual, pero lo logré, sé que puedo, sé que si estudio más o le dedico más tiempo a las cosas, puedo llegar a que sea perfecto. O bueno, no perfecto, sino algo que me llene como persona y pues yo creo eso igual que Juan. Sí, muy bien, muy bien. Profe, qué pena te hacer una última, pues de algo que yo pienso. Y pues en algunos casos nos los han repetido. Por ejemplo, yo también en el inglés también me va, pues lamentablemente muy mal, ¿sí? Sí. Pero pues digamos, yo en lo que pienso, ¿sí? Cuando yo veo eso, yo pienso en mi hija, ya tengo una hija y es mi esposa, ¿sí? Y en mi futuro, que pues para mí personalmente es salir del país, irme, si posiblemente a Norteamérica, en donde sé que necesito el inglés, ¿sí? Sé que Ujú. necesito una carrera profesional y esa es mi motivación de si en algún momento por mi cabeza pasa de que no puedo o no lo voy a lograr, automáticamente miro a mi familia y pienso en mi sueño y automáticamente eso es una motivación que, que todos deberíamos tener. En el momento que por la cabeza se nos pase el no poder, es recordar el por qué estoy haciendo esto, por qué quiero ser un profesional, con Sí, qué fin voy a lograr todo esto. sí, sí, muy bien, Juan. Ese es el motivo principal de nosotros, precisamente, que nos lleva a seguir adelante y no quedarnos en el camino, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Quién tiene mala mano? Rocío. Te escuchamos, Rocío. Bueno, para mí los temores en este momento se convierten en oportunidades que al final nos dan como esa satisfacción de romper paradigmas y al final no poder decir yo pude y logré como romper esos obstáculos que no nos permiten avanzar. Además que yo también soy mamá y esto es un ejemplo para mi hijo, ¿no? Él está viendo que Sí, estoy claro. estudiando nuevamente, entonces todos esos temores que tengo, pues porque hasta ahora llevamos 2, 3 semanas, ya han ido como bajando un poco porque me he demostrado que he podido avanzar. Ujú. Eh, Eso básicamente, profe, Sí, como muy bien. esos temores volverlos oportunidades, ¿no? Oportunidades de romper todos esos obstáculos y todos esos paradigmas que no nos permiten avanzar, básicamente eso. Claro, sí, precisamente lo que nos estaba contando ahora Juan, que eso es precisamente se convierte en la motivación para continuar adelante, ¿no? Y lograr las metas, que es lo que nosotros necesitamos realmente. Yerelin, te escuchamos. Pues
Bueno, para mí, digamos, los temores, o bueno, yo lo relaciono de una forma, digamos, como convencerme todos los días de que puedo hacer las cosas, de que puedo llegar a ser mejor, como digamos, decir, no entendí un tema, entonces buscar, mirar videos, investigar, sí, hacer lo que más puedo. Y digamos, si en algún caso llegan, o sea, no me queda bien en su punto, o sea, me sacó una nota sobresaliente, yo digo, bueno, listo, lo intenté, lo realicé, que fue lo más importante, Ujú. y quedo tranquila porque sé que hice lo que más pude para que quedara bien. Entonces no me rinde. Cada vez que siento como que ganas de rendirme, pienso como en la carrera que quiero tener, ¿sí? En las personas que me están apoyando, que también quieren verme con la misma carrera y como que empiezo a creerme la que puedo hacer las cosas. Entonces siempre es yo puedo y yo puedo. Y esa Ujú. es mi transformación del miedo a la realidad, como al hacerlo. Sí, la parte operativa. Muy bien. Bueno, creo que nosotros todos estamos de acuerdo entonces que sí se pueden transformar ese tipo de, digamos que algunos sentimientos o algunas sensaciones que en algún momento podemos nosotros creer o pensar que son negativas en algo positivo. Todos estamos de acuerdo en que es una motivación anexa a la que nosotros siempre tenemos dentro de nuestras metas y nuestros objetivos para cumplir siempre, ya sea como profesionales, sea como amas de casa, como mamás, como personas. Siempre nosotros estamos basados en un objetivo y en una expectativa de lo que podemos hacer, en una meta. Entonces, sí es importante estar conscientes de eso. Ustedes están conscientes de sus miedos, de sus temores y de sus sensaciones. Nosotros los tutores también tenemos miedo, también tenemos ansiedad, también sufrimos de, bueno, todo ese tipo de sensaciones de rabia, muchas veces de frustración frente a situaciones que no podemos controlar. Y precisamente ahí es donde vienen las cosas que sí son negativas y que hay que controlar, que es cuando definitivamente esa sensación de frustración está afectando ya, digamos que nuestra vida diaria, nuestro comportamiento natural de una persona tranquila. eh, y pues digamos que en la educación virtual uno pensaría que ese tipo de cosas no existen y es donde más se dan ese tipo de cuestiones porque realmente cuando uno no tiene la persona al frente, uno no entiende lo que está pasando. Por eso este espacio, digamos que inicial que tenemos hoy, que les planeo hoy, primera vez que lo hago realmente me parece importantísimo porque podemos, digamos que darle una transformación a todos esos sentimientos, podemos darle un curso, una meta clara a lo que vamos a desarrollar dentro de nuestro curso, ¿cierto? Eh, Podemos dar y fortalecer precisamente la motivación de cada uno de ustedes, el autocontrol y la autorregulación de sus tiempos, porque eso va dentro de todo. O sea, la educación virtual no es fácil, el modelo no es fácil. Hay que tener control y autonomía, manejo del tiempo, de los recursos. Eh, la mayoría estamos trabajando también en otras, tenemos otras actividades, entonces digamos que a mí me parece que la educación virtual es mucho más complicado, como nos decía, no estoy seguro quién sí fue, creo que fue Diana, es más complicado que en la parte presencial. Entonces, digamos que en ese aspecto, por eso nosotros los tutores tenemos que ser tan comprometidos con ustedes, ¿sí? Tenemos que brindarles todas las herramientas, tenemos que darle todas las posibilidades para que ustedes puedan salir adelante. Y dentro de esas herramientas y estrategias está esta, que ustedes puedan expresar sus expectativas, sus miedos, sus temores y sus sensaciones para poder trabajarlas desde el interior. Cada uno trabaja eso. A uno le pueden decir muchas cosas, pero uno realmente es el que trabaja todos sus temores y todos sus miedos desde su propia perspectiva y de su propia visión de vida. Entonces, pues muchas gracias. Yo tengo que agradecerles porque realmente fue muy rico escucharlos.
saber qué es lo que piensan. Lástima que estemos tan poquitos. Yo invité 170 estudiantes y solo estamos 27. Entonces, pero bueno, fue importante establecer esta comunicación y esta actividad. Quisiera una opinión antes de continuar ya con el resto de la fase. ¿Cómo les ha parecido esta parte de la actividad hasta acá, cómo la vamos desarrollando? ¿Ustedes piensan que sí es importante o piensan que de pronto esto sobraría? Pues, buenas noches, profe, permiso. Buenas, Yo dale. pienso que sí es importante porque pues así uno se va soltando un poquito y va entrando en confianza y pues perdiendo el miedo, por ejemplo, digamos aquellas personas que son un poco más tímidas para hablar y eso, pues se van como acoplando un poco más, entonces sí es necesaria. Bueno, muy bien, muchas gracias, Alexis. ¿Quién más quiere comentar algo? Perdón, yo quiero compartir también algo. Bueno, también me parece interesante conocer el miedo de cada uno de nosotros, ¿cierto? Las facultades que tenemos. Entonces se me ha hecho un espacio bastante relajante. Es una comunicación que con muy pocos tutores y compañeros se tiene, de acuerdo a la experiencia que yo tuve pues en el primer semestre. Sí. Entonces me ha parecido una experiencia muy bacana. Es un ambiente de confianza y espero pues poder servirle, ¿no? O sea, poder Claro que sí. dar el ancho. Claro que sí. Eso se trata, que nosotros explotemos todo el potencial que ustedes tengan disponible. Muchas gracias, Natalia. ¿Quién más quiere decirme algo? Diana. Bueno, pues yo entré a la UNAT en el intersemestral en agosto y tuve varios CIPAS y este es el primer CIPAS en el que participo y nos preguntan esto, que el tutor dice, bueno, yo quiero saber ustedes qué expectativas tienen. De verdad, esto me pareció estupendo porque pues no sé si hay de mi grupo compañeros en digamos en este CIPA, pero sé que todos tienen nervios, todos tenemos expectativas, todos, o sea, que todos somos seres humanos y no hay ninguno como, yo soy el mejor, el único, no. O sea, me parece un espacio que debería hacerse, digamos, de pronto en todos los cursos, porque lo que te digo, yo estuve en el semestre pasado y Sí. nunca pude participar, o sea, siempre era escuchando o si preguntaban algo era muy puntual. Pero esto me parece genial porque uno tiene, aparte de que tiene el contacto con los compañeros, con el tutor, algo como si fuera presencial. Pues no nos Sí, claro. podemos ver o no estamos así, pero es como si fuera presencial. ¿Mm? Sí. Y Bueno, la igual gente podemos piensa que, vernos. ajá, Igual podemos la vernos por gente la piensa cámara. que porque, Que a nosotros nos da ajá, vergüenza por el desorden del cuarto, pero pues sí podemos vernos, ¿cierto? y la gente piensa que entonces uno estudia a distancia o virtual y es solamente lea guías y entregue. Y la gente no sabe estos espacios tan bonitos que se generan en un CIPAS o en un e-learning o en una web conferencia que no se tienen cuando en una universidad presencial, yo creo, porque uno ya sabe a lo que va y aprovecha el tricito de tiempo que tiene, porque estos espacios son corticos, pero son muy buenos. Bueno, me alegra esa percepción, Diana. Muchas gracias. Eh, Diana Fernanda, tiene la manito por allá levantada. ¿Te escuchamos? ¿Qué se hizo? Diana. Diana se fue, nos dejó. Bueno, muchas gracias entonces por sus apreciaciones. Vamos a continuar entonces con lo que nos queda de la fase y poder continuar ya con la parte que yo sé que todos le están muy interesados, que es la parte de la solución de las tablas de verdad. Bueno, entonces, aquí supuestamente eran 15 minutos, se nos fue mucho más, no importa, yo estoy feliz. Les voy a compartir este link aquí en el chat para que lo puedan gestionar. ¿Dónde está el chat? Ahora que se me hizo el chat. Ahí, ¿dónde está el chat? ¿Qué se me hizo el chat acá? Para que me lo puedan gestionar.
Diana, Diana, que se me había ido. Buenas noches, creo que el micrófono no me sirvió, pues voy entonces espacio para no sentirnos solos. Muchas gracias, Diana. Esa es la idea. Y lo mismo, Viviana. No, ustedes no están solos. Detrás del curso hay un grupo de tutores, hay un equipo. Yo soy la cabeza visible de los cursos de ustedes, pero realmente detrás está todo un equipo de tutores realizando nuestra labor todos los días. Mientras ustedes realizan la parte de, gestionan ahí en el chat, la parte del cuestionario, y les comento algo acerca del curso. Este curso realmente tiene la parte más compleja y más complicada, por decirlo así, es en esta parte inicial, desde el manejo de las tablas de verdad, que es la prueba que estamos haciendo, la prueba de validez de argumentos, y la parte de pruebas de inferencia. Digamos que quisimos colocarla al comienzo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un buen manejo del curso, iniciamos esa actividad que es la más compleja, o abordamos ese tema más complejo al iniciar, ya el resto va a ser muy sencillo y digamos que se van a ver mejores resultados. Entonces, en ese aspecto, por eso lo dejamos desde esa parte. Los tutores, ustedes saben, en este caso yo que soy su tutor, estamos dispuestos dentro de todo lo posible para poder colaborarles para que ustedes se puedan comprender los temas que se están tratando en el curso. Entonces, aparte de las guías, hay mucho video, están los objetos virtuales de información, los OBIs y los OVAs que diseñan nuestros compañeros del equipo de tutores. Vamos a tener espacios de CIPAS muchísimos, webconferencias, B-Learning. Espero que ojalá podamos estar muchos más en las próximas sesiones, porque pues 28 estudiantes de 170 me parece que son muy pocos realmente. Pero entonces digamos que esperamos tener más, esa es nuestra expectativa, tener más compañía de ustedes en estos espacios. ¿Me cuentan cómo van con el cuestionario? ¿Lo pudieron abrir? Sí, señor, profe, ya lo diligencié. Listo. Sí, yo creo que es por el partido. Yo creo que también es por eso. Listo. Pero bueno, nada que hacer. O sea, aquí el partido y el fútbol manda, ¿no? Eso nada que hacer. Eso es pan de cada día. Bueno, muchas gracias por diligenciar el formulario. Listo, profe, ya se de diligencia también. Listo, profe, es que ya también está. hay curso de profundización y se cruza con curso de administración. Ay, bueno, qué embarrada, bueno. Listo, vamos entonces a continuar entonces con lo que nos queda, que ya realmente es la parte de la presentación de cómo desarrollamos entonces nuestras tablas de verdad y la parte de lógica proposicional. Entonces, los temas que vamos a tratar son lógica proposicional y cómo construir las tablas de verdad. Entonces, inicialmente tenemos que definir qué es lógica. Se supone que estamos hablando de pensamiento lógico. Entonces, ¿qué es lógica? La lógica, digamos que es una ciencia que estudia todos los procesos de razonamiento y proporciona las reglas y técnicas para determinar si un argumento es válido o no. Indica la forma correcta de obtener conclusiones y los métodos para llegar a ellas. La lógica tiene inicios por allá en la parte de Grecia, o sea, es, digamos, una parte primordial de toda la construcción de todo nuestro desarrollo científico. Y entonces hay una lógica que es la especial, la que manejamos nosotros en este tema, en esta unidad, que es la lógica proposicional. En ese caso, la lógica proposicional, entonces, es la parte de la lógica que estudia las proposiciones y símbolos utilizados en la formación de nuevas proposiciones, que podrán ser verdaderas o falsas, señalados por reglas formales, es decir, que podemos comprobar. Hablábamos anteriormente, entonces, de un argumento, ¿cierto? Un argumento, pues, realmente es un enunciado. En este caso, entonces, un enunciado es un conjunto organizado de palabras que expresan juntas una idea.
es toda una frase o una oración que se caracteriza por ser afirmaciones o negaciones y tiene la característica de ser verdaderas o falsas. Aquí no hay grises ni tonos intermedios. ¿Listo? ¿Es verdadero o es falso? Ese es un enunciado. Digamos que esta es la parte teórica para iniciar la parte de la lógica proposicional. Entonces, dentro de la lógica proposicional encontramos las proposiciones, que son las que generan una expresión verbal que afirma, como lo decía en el concepto que estábamos leyendo anteriormente. Son verdaderos o falsos, pero no ambos a la vez. Toda proposición consta de un sujeto, un verbo y un complemento. Las proposiciones en este caso se van a simbolizar por letras minúsculas que van desde la P hasta la Z, ¿ok? Esa es la forma de simbolizar nuestras proposiciones. Dentro de las proposiciones encontramos dos tipos, las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Entonces, una proposición simple es aquella en la cual no encontramos conectores lógicos o conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones? Y, o, entonces, sí y solo sí. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos aquí un ejemplo de cuáles son proposiciones simples o atómicas. Entonces, en primer lugar, encontramos muchos estudiantes presentaron la pretarea. En ese caso, fíjense que no hay ningún operador lógico o una conjunción, ¿sí? Y es una afirmación. Muchos estudiantes presentaron la tarea. Listo. En segunda medida encontramos la mayoría de los estudiantes van a probar pensamiento lógico y matemático. Aquí no encontramos una conjunción. Ese pensamiento lógico y matemático no se toma como un operador lógico o como una conjunción, porque se trata del nombre de la materia. Entonces ahí no lo tomamos en cuenta. Y el tercer ejemplo, como tenemos, muestra el slide acá, nos dice que Gabriel tiene 27 años, una afirmación. Puede ser verdadera o falsa, no hay operadores lógicos o conjunciones. Y tenemos entonces las otras, que son las proposiciones moleculares o compuestas. Esas proposiciones moleculares están compuestas de proposiciones simples unidas por medio de conectores lógicos o conjunciones. En este caso entonces nos dan aquí un par de ejemplos. El primer ejemplo nos dicen, muchos estudiantes presentaron la pretarea y la mayoría de estudiantes van a probar pensamiento lógico y matemático. En amarillito está la conjunción o el operador lógico, en este caso es y por ende esa es una proposición lógica molecular o compuesta. En el segundo ejemplo nos dicen el sol está nublado, está nublado o hace sol. Está en amarillo resaltado la letra O. En ese caso, O es el operador lógico o la conjunción. Quiere decir que esa proposición es una proposición molecular o compuesta. Listo. Ya tenemos entonces definidos cuáles son entonces nuestros dos tipos de conjunción. Aquí entonces tenemos otros ejemplos. Los estudiantes de la UNAD es una proposición simple. Juega la selección Colombia, como lo está haciendo en este caso, no sé si ya se acabaría el partido. Es una proposición simple porque no hay conector lógico. El tutor corrige los aportes en los foros. Proposición lógica simple. Mañana es miércoles. Es una proposición lógica simple. Egan Bernal ganó el Tour de Francia o ganó el Giro de Italia. Fíjense que en este caso encontramos una conjunción o un operador lógico que es O, y esto nos indica que es una proposición molecular o compuesta. Y el otro ejemplo es Natalia no estudia en la UNAD. Es una proposición simple o atómica. Listo. Esta es la simbología. Esta es la simbología de nuestros conectores lógicos o nuestras conjunciones. Entonces, en primer lugar,
Donde dice nexo, pues digamos que hace referencia a la conjunción. En este caso, la primera es la negación. Y en la segunda columna está la simbología. Esos tres símbolos iniciales me dan a entender que es una negación. Entonces, por ejemplo, yo tengo una expresión o una proposición P. Entonces, la negación de P es no P. Ahí está la expresión. Y el significado quiere decir no P, quiere decir que P es falso. Por ejemplo, Colombia no ganó el partido. Es una negación de P. Colombia no ganó el partido. Luego encontramos la conjunción. Ese gorrito es el símbolo de la conjunción o del y. En este caso, la expresión entre dos proposiciones simples unidas mediante esa conjunción sería P y Q, y la lectura o el significado lo dice pues la última columna y es P y Q. Por ejemplo, me voy al trabajo en carro y en moto. Ahí está la proposición P y la proposición Q, que son simples unidas mediante una conjunción para establecer una proposición compuesta. Luego encontramos la disyunción, que es la B, pues se puede relacionar con la B. La expresión entonces sería P o Q, de las dos expresiones o las dos proposiciones simples, y el significado es P o Q, como dice el significado en la última columna. Luego encontramos nuestro condicional, que es el famoso entonces. Entonces la expresión es P, la flechita Q, que es condicional Q, P condicional Q, y se lee o el significado es si P, entonces Q, o P, entonces Q. Y encontramos el bicondicional para finalizar nuestra tabla de conjunciones o de conectores lógicos, que es el bicondicional, donde se establece una relación si y solo si P, entonces Q. Esa es la simbología para esos conectores lógicos y el significado. Encontramos entonces los sinónimos de las expresiones. Entonces, tras la negación, entonces recordemos que es no P, que es falso. Quiere decir, entonces, sinónimo en expresión, esto es en lenguaje natural, o sea, no formal. No, no es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, nunca, es erróneo, es falso, es inadmisible. Son sinónimos de decir no, ¿ok? En la conjunción, que es el y, entonces encontramos y, pero, sin embargo, además, aunque, y todas esas expresiones son sinónimos del y, para esa simbología, para esa conjunción o para ese conector lógico. Luego encontramos la disyunción. Entonces, para disyunción también los sinónimos son excepto que, salvo que, solo que, a menos que, o también, los sinónimos. Para el condicional, entonces, si dado que, siempre que, cuando, implica, por lo tanto, esos son los sinónimos que pueden ustedes utilizar o que se pueden encontrar dentro de las proposiciones compuestas o de las proposiciones moleculares. Y por último tenemos el bicondicional, donde encontramos sí, solo sí, es equivalente, siempre que y solo cuando, es idéntico, condición necesaria, etcétera. Esos son los sinónimos que podemos usar entonces. Muy bien. Las fórmulas lógicas. ¿Qué es una fórmula lógica? Entonces es una expresión que está conformada por letras proposicionales y nexos lógicos. En este caso, en el primer recuadro, tengo dos proposiciones simples, P y Q, en donde P es hace sol y Q salgo a caminar. Una fórmula lógica es la que demuestra P entonces Q. Esa es la parte simbólica, ¿sí?, que yo voy a representar. ¿Qué hago yo entonces en ese caso? Reemplazo la proposición P
y la proposición Q. Entonces, ¿cómo me quedaría toda la proposición molecular o compuesta? Si hace sol, entonces salgo a caminar. P, entonces Q. Estamos desarrollando esa fórmula lógica o esa expresión simbólica también, como la quieran llamar. En el segundo recuadro de arriba encontramos que P nos lo definen como que está en verdecito, que Carlos estudia Derecho, y Q, que está en azul, Mary es actriz. Al unirlas mediante el nexo lógico que nos indica ahí la expresión simbólica, o sea, P y Q, nos quedaría la expresión en lenguaje natural. Carlos estudia Derecho y Mary es actriz. Listo. Es muy sencillo. En el tercer recuadro nos indican que P es Marisol es vendedora y la expresión simbólica o la fórmula lógica para eso me dicen que debe ser no P o tengo que expresar no P. Entonces Marisol no es vendedora. Listo. Ahí quedó la expresión simbólica y la expresión en lenguaje natural. En las proposiciones compuestas, la que viene antes del conector lógico se llama antecedente y la que viene después del conector se llama consecuente. Entonces, en el caso del segundo recuadro, donde Carlos está en verdecito, que estudia Derecho, y Mary es actriz, que está en azul, el antecedente es P, Carlos estudia Derecho, y el consecuente es Mary es actriz. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta y es muy importante para establecer luego las relaciones dentro de las leyes de inferencia que desarrollamos o vamos a desarrollar en el cuarto ejercicio, en el cuarto punto. Listo. ¿Cómo vamos entonces a iniciar a construir la tabla de la verdad? Estos son los pasos, más o menos, un resumen de lo que debemos seguir. Primero, identificar el número de proposiciones simples de mi expresión lógica o de mi fórmula lógica. Luego, reemplazar en la fórmula 2 a la n para saber el número de filas. Esto es importantísimo porque es para iniciar a construir nuestra tabla. ¿Qué es n? N es el punto 1, el número de proposiciones simples. Eso debemos tenerlo en cuenta. Lo único que nos debemos aprender, que en el segundo punto donde dice 2 a la n, n es el primer punto. Identificar el número de proposiciones simples. Ese es el número. ¿Ok? Luego me dicen ubicar en las columnas las proposiciones simples positivas, luego las negativas o las negaciones, y luego ubicar los signos de agrupación de adentro hacia afuera. Ahorita con el ejemplo se van a dar cuenta cómo funciona eso de manera más clara. Tiene que ver con el desarrollo aritmético de los paréntesis y de las jerarquías. El cuarto punto de nuestra etapa para la construcción de las tablas de verdad es utilizar las tablas de los conectores lógicos, ya las vamos a ver, y luego establecer la conclusión de la tabla, si es una tautología, si es una indeterminación o si es una contradicción. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Dice, ¿cuántas proposiciones? Vamos a empezar aquí primero a identificar cuántas proposiciones simples tiene cada uno. En la primera fórmula lógica que tenemos ahí, que es P entonces Q o R, debemos identificar cuántas son. ¿Cuántas proposiciones simples son? Alguien que me abra el micrófono y me cuente. ¿Aló? 2. ¿Alguien? En la primera expresión, P entonces Q o R, ¿cuántas proposiciones simples tenemos? ¿Aló? Una que es el O. A ver, las proposiciones recuerden que son las que están Otras. nombradas como P, Q, R, S, T hasta Z. ¿Listo? Y los Serían conectores, 3. entonces vendría siendo, para aclarar ese punto de una vez. Ah, ok. Entonces, Son 3. En este Cuatro. caso, tenemos P, tenemos Q y tenemos R, o sea, 3 proposiciones simples. ¿Listo?
¿Ok? Y el número de filas para esa tabla, en ese caso, serían de 8 filas. ¿Listo? Para la segunda expresión, vamos a hacer lo mismo. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? ¿Podría Así. repetir la pregunta, profe? Qué pena. Para la segunda expresión, ¿cuántas Cuatro. proposiciones simples tenemos? 4, Cuatro. profe. 4. 4. 4. ¿Quién da? ¿Quién más? ¿Quién más da? ¿Quién da más? 4 a la 1, 4 a las 2. Entonces, tenemos no, S. son No. Son 3. No, no Dos. espere. Ajá. Son 2 porque se Son dos, repite son Q dos. y S. Son Dos. 2. Son 2, se Muy repite Q y bien. S. Muy bien. Tenemos 2 solamente porque las otras son de negaciones, ¿cierto? O sea, perdón, Q es negación. Hay una negación. Entonces, S, Q, solamente 2. ¿Listo? O sea que en ese caso, el número de filas de la tabla vendría siendo 4. ¿Listo? Ahorita ya vamos a plasmar esos números allá dentro de la tabla. Aquí ya le di la respuesta de la tercera. ¿Sí? Es lo mismo que la anterior. Tenemos P, Q y la negación de Q, o sea, son 2, P y Q. Entonces, 2 a la 2 me da 4. ¿Listo? Y en el tercero, la tercera, a ver, cuéntenme, ¿cuántas proposiciones simples hay? Son 3. P, Q y R. P, Q y R. Muy bien. Entonces, 2 a las 3 es 2 por 2, 4 y por 2, 8, ¿cierto? Entonces, en ese caso tendríamos 8 filas. Bueno. Entonces, estas es la forma de conformar las filas, lo que nos están diciendo. Entonces, para 2 filas, perdón, cuando hay una proposición solamente, es 2 a la 1, entonces es verdadero o falso, que es la primera tablita que está acá. Cuando son 2 proposiciones, son 4 filas. Y fíjense una cosa, las 2 primeras son verdaderas y las otras 2 son falsas. En la segunda proposición Q, entonces la primera es verdadera y la segunda falsa y se van intercalando así, ¿listo? Y en la tercera tenemos 8 filas. Fíjense cuál es la disposición. Siempre esa va a ser nuestra disposición. Entonces, en el caso de que sean 8, las primeras 4 son verdaderas, las otras son falsas. Luego en la segunda columna, que es Q, vamos a reducir a la mitad. ¿Eso lo sacamos de dónde o de dónde sale esa forma de organización? Eso sale del diagrama de tallo de la probabilidad que nos afecta en este caso si es verdadero o es falso. ¿Listo? Esto ya lo vamos a ver aquí en el ejemplo. Listo. Vamos a tener entonces este ejemplo. Esa es nuestra expresión simbólica. Y nos dicen, hay que crear la tabla de verdad. Y la expresión simbólica se lee P entonces Q y R y no P entonces S. Pasos. Identificar el número de proposiciones, reemplazar en la fórmula 2 a la n, ubicar las columnas, utilizar las tablas y hacer la conclusión. Listo. Entonces, ¿cuántas proposiciones simples tiene esta expresión? P, Q, R, S. 4. ¿Sí? 4, ¿cierto? 4. Muy bien, 4. O sea, 2 a la n, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Quiere decir que voy a construir una tabla de 16 filas. ¿Listo? Aquí la tenemos. Entonces, fíjense una cosa. La primera columna, entonces recuerden, la distribución de las columnas. Primero vamos a colocar las proposiciones simples, P, Q, R y S. Luego las negaciones. Recuerden que en esa expresión solo hay la negación de P, luego ponemos la negación de P. Luego, ¿cuál es la siguiente columna? ¿Se acuerdan que nos decían que debemos desarrollar de adentro hacia afuera, según los paréntesis? Así es. Entonces, vamos de adentro hacia afuera. Entonces, de adentro hacia afuera, lo más interno de la primera parte de la expresión es el Q y R. Por eso la tengo acá, Q y R. Luego, sacamos acá la otra parte que está después del I, que es no P y S, que es la parte que estará entre paréntesis.
¿sí? Y la columna que está antes de la verde sería P, entonces QR, que ya la habíamos calculado con anterioridad, se supone que eso ya la habíamos puesto, ya la hemos colocado, y al finalizar la última columna va a ser toda la expresión. ¿Listo? ¿Cómo se organiza entonces eso? Entonces tenemos P. Como tenemos 16 filas, o sea, si yo cuento de aquí para abajo, son 16 casillas, voy a tomar la mitad verdaderas y la mitad falsas. Lo que está en verde quiere decir que es la primera mitad que, está en que son verdaderas, y en rojito la segunda mitad que está en falsas. Luego, en el orden que teníamos las proposiciones, entonces P, Q, R y S, entonces Q, ya no vamos a tener 8, sino vamos a tener 4 solamente, entonces las primeras 4 verdaderas que están aquí en rojito, y se van intercalando con 4 falsas en verde, 4 verdaderas en rojito y 4 falsas en verde para completar las 16 filas. ¿Listo? Luego tenemos entonces nuestra columna de la proposición R. Entonces aquí fíjense que es la mitad del anterior. Entonces ya son 2 verdes, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Profe, se le está entrecortando. Se me está... ¿Desde dónde? ¿Qué repito? Aló. ¿Desde dónde vuelvo a empezar? Si fue que no me escucharon. Íbamos aquí en la columna de R. ¿Me están escuchando bien? Por favor, ¿me confirman? Sí, se escucha bien. Sí, señor. Listo. bien. ¿Se escucha Listo. bien? Listo, gracias. Entonces, íbamos aquí en la columna R. Entonces, Ahí ya le escucho bien. listo, bueno. Entonces aquí en la columna R, como la anterior habíamos hecho 4 y 4 y 4, íbamos intercalando, aquí en la tercera ya son 2, 2 y 2. Y para la última S, ya es 1 y 1. Siempre para la última va a ser 1 y 1 intercalada, verdadero, falso, hasta completar las 16 filas. Entonces, inicialmente yo ya tendría las 4 primeras columnas llenas, ¿sí? Con todas sus filas. ¿Listo? Esa es la parte inicial de la tabla. Profe, ¿y si hay 5 preposiciones? Si hay 5 proposiciones, entonces son 5, entonces son 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, o sea, son 32 filas. Iniciaríamos entonces con P de 16 verdaderas y 16 falsas, luego con Q de 8 y así sucesivamente hasta llegar a 1 y 1. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces ya tenemos esas 4 primeras columnas llenas completamente. ¿Qué nos queda? La negación de P. La negación de P entonces es todos los valores contrarios a los que está en la columna de P, que es la primera, porque es la negación. Entonces, como aquí teníamos inicialmente 8 verdaderas, vamos a colocar en la negación de P inicialmente 8 falsas y luego las 8 verdaderas. Y ya quedó la columna de no P. La negación de P es lo contrario. ¿Listo? Ok. Luego entonces vamos a desarrollar la siguiente columna que queda después de la negación, que es Q y R. Para eso vamos a necesitar esta tablita. ¿Ok? Aquí no hay que aprenderse nada de memoria. Lo único que hay que tener en cuenta es esta tabla. Hay que verla, no es más. Hay que aprender a identificarla y a saber cómo se utiliza. ¿Listo? Aquí en memoria nada. Entonces, vamos a iniciar. Fíjense que me están pidiendo la conjunción, o sea, la conjunción entre Q y R, ¿cierto? O sea, entre la segunda y la tercera fila. Si yo me voy para la tablita acá que les muestro que es el insumo, yo busco la conjunción y es la que está en anaranjado, ¿cierto? ¿Qué pasa? En esa columna anaranjada hay un valor especial que está en verde. Quiere decir que P y Q solo es verdadero cuando P es verdadero y Q es verdadero. O cuando el antecedente es verdadero o el consecuente es verdadero, que era lo que hablábamos ahorita antes. ¿Listo? Entonces, yo no tengo que aprenderme nada de memoria. Entonces, para llenar esa fila, yo miro que voy a colocar las verdaderas, ¿sí?
solo cuando las dos son verdaderas, Q y R, ¿listo? Entonces fíjense que aquí es verdadera, verdadera, las dos primeras, luego ya falsa, 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 otra vez dos verdaderas, verdadero, y luego falsas. Y he llenado ya la columna con la operación Q y R. ¿Listo? Solamente teniendo en cuenta que solamente para la conjunción son verdaderas si las dos son verdaderas. ¿Listo? Por eso es importante señalar ese valorcito que está ahí en rojo en la columna naranjadita de la tabla. Profe, perdón, yo tengo una pregunta. En caso de que las dos sean falsas, ¿daría un valor verdadero? No, porque fíjate que la No, conjunción, es falso. fíjate que la conjunción es la columna que está en anaranjado. ¿Sí Ujú. ves? Si las dos son falsas, que es la última, que es donde está P y Q, ¿sí te das cuenta? Sí, sí, señor. Daría falsa. Uy. Profe, una pregunta, ¿y si las dos son falsas? Lo mismo que me está diciendo tu compañera, las dos son falsas. Fíjate que aquí en la tabla aparece. Fíjate, aquí. ¿Estás viendo el cursor de mi mouse o no? Sí, ¿Sí? Entonces fíjate. sí. Si esta es P y esta es Q y las dos son falsas, el resultado va a ser falso. ¿Ok? Ok. Solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. De resto, si la primera es verdadera y la otra falsa es falso, si la primera es falsa y la otra verdadera falso, y si las dos son falsas, son falsas. Por eso, ese valor es el único que hay que tener en cuenta realmente como manera práctica para hacer la tabla. O sea, que solamente es verdadera la conjunción cuando las dos son verdaderas. ¿Listo? De resto, falsas. Entonces, yo para hacer esa tabla, ¿yo qué hago? Pues busco las verdaderas, ¿sí? Cuando las dos, en este caso, que son Q y R, coloco verdaderas y el resto, cuando termine, coloco falsas y listo. He llenado mi columna. Y fácil. Aquí no hay necesidad de pensar. Créanme que no hay que pensar nada. Aquí hay que utilizar una cosa que se llama la observación y el orden. No es más. ¿Listo? Vamos a continuar con la otra tabla porque tenemos más ejemplos. No se preocupen, no se asusten. Esto al comienzo da miedo, mucho miedo, pero no, realmente es sencillo. Bueno, la otra columna después de que la que acabamos de calcular, que era QR, es no P, entonces S. Fíjense una cosa, aquí es importantísimo lo que les voy a decir, es importante el orden. Si me dicen no P, es no P primero, entonces no S, y ese es el consecuente para establecer esa relación. Yo no puedo coger primero una columna y otra, digamos que en el orden que yo quiera, es como en el orden que me indica aquí la operación, porque eso sí tiene impacto ahí, dentro de las leyes de aquí de las tablas de la verdad. ¿Listo? Entonces, fíjense que entonces voy a coger el condicional. El condicional aquí en mi tabla, para realizar la tabla, es la columna que está en verdecito. ¿La ven? Aquí con el cursor. Esa columna tiene un valor especial que está marcado en rojo y es esta F. Y esta F me indica que solamente es falsa cuando la primera proposición es verdadera y cuando la segunda es falsa. De resto, todas son verdaderas. Entonces yo me voy aquí para mi tablita, tengo que relacionar entonces aquí no P con S. Entonces me voy a no P con S. Entonces la primera es verdadera, entonces busco cuando la primera, o sea, en la columna no P, que la primera sea verdadera y la segunda falsa. A ver, ¿dónde? Aquí encontré, y aquí encontré mi primera F. Esta la marco, esta también la marco, que la primera sea verdadera y la segunda falsa, que la primera sea verdadera y la segunda falsa, y esas son las falsas. Las otras las dejo como verdaderas. ¿Listo? Porque esa es la condición. Solamente son con la condicional. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces da como Profe, una resultado pregunta. falso. O sea Cuéntame. que si en ese caso si las dos son falsas, quedan como verdaderas, ¿sí? Sí, claro. Fíjate que aquí, entonces, fíjate aquí el cursor. ¿Sí lo ves? ¿Sí ves aquí el cursor? En la tablita. Esas son las dos falsas. Y aquí bajo el condicional da verdadera. Solamente en el condicional es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Ok? ¿Sí quedó claro?
Sí, sí, señor, gracias. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Esta tablita siempre, o sea, es siempre esta tablita? Siempre, Esa es la que se va a manejar siempre para todo. siempre. Esta es la Ok, que se maneja hace 2000 años. ok. Esta va a ser nuestra tablita. Por eso yo les decía, no hay que aprendérsela. Esto hay que tenerla en cuenta que es la que siempre vamos a utilizar solamente. ¿Listo? No hay que aprenderse nada más. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente columna, que es P entonces Q y R. Fíjese que entonces voy a unir la columna de P con una que ya había calculado que es Q y R. Eso con el condicional. Recuerden que con el condicional solamente es falso cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces voy a buscar en P cuando la primera es verdadera y cuando la segunda es falsa acá. Y le pongo falso. Fíjense, aquí, perdón, esta es que P con QR. Ah, ya aquí me equivoqué. Listo. Entonces, es entre esta columna y esta columna. Entonces, fíjense que aquí está verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Y el resto son verdaderas porque son falsas y la segunda es verdadera. Y aquí me indica la ley que para que sean falsas tiene que ser la primera verdadera y la segunda falsa. Esto suena aquí un poquito enredado por las palabras, por lo que estamos diciendo, pero realmente es sencillo. Entonces ya tendríamos la columna anterior a la verde ya de nuestra tabla, que ya sería la solución final. Nos queda entonces unir la columna que acabamos de calcular, que es la antepenúltima, con la columna que habíamos calculado con la negación. En ese mismo orden, no se les olvide, es en ese mismo orden. Entonces, como es una conjunción, recuerden que solamente son verdaderas cuando las dos son verdaderas. Entonces voy a buscar la operación que acabo de hacer acá, que es la penúltima columna, que es P, entonces Q y R, y la voy a unir mediante la conjunción con la columna de P, entonces S. Entonces verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, falso y verdadero, falso, falso y verdadero, falso, falso y verdadero, falso, falso y verdadero, falso, hasta que encontramos otra vez verdadero y verdadero, y así vamos llenando la tablita. ¿Ok? Entonces aquí es importante ubicar estos puntos rojitos que están dentro de la tabla de apoyo para la creación de la tabla. ¿Está claro? ¿Tienen dudas? ¿Está claro? Sí, señor, está claro. Listo. Está claro, profe. Bueno. Aquí hay otro ejemplo. Nos dan entonces P, Q y R y nos dan la expresión simbólica. Entonces P es Ricardo, es tutor de SBTI, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Q, Ricardo debe entrar todos los días al campus. Y R, Ricardo hace el reporte semanal. Y tenemos la expresión simbólica o la fórmula lógica también. Esa expresión lógica entonces, ¿cómo se lee? P entonces Q o no R. Vamos a hacer entonces a reemplazar esas proposiciones P, Q y R ahí en esa fórmula. Y tenemos entonces el paso del lenguaje simbólico al paso del lenguaje natural. Entonces, reemplazamos Q, Ricardo es tutor de SBTI, entonces, Ricardo debe entrar todos los días al campus, que es Q. O, Ricardo no hace el reporte semanal, que es no R. ¿Listo? De esa forma, entonces, reemplazando nuestras proposiciones simples en la expresión, obtenemos este enunciado, que es un enunciado o un argumento en el lenguaje natural. Listo. ¿Qué más tenemos que hacer? Generar la tabla de verdad a través del simulador. ¿Dónde encuentran eso entonces? Ingresan en el entorno de aprendizaje, identifican en el anexo 2, donde dice simulador lógica de la UNAM. Una vez estén allí, van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar ese enlace y apenas leen el enlace, ¿dónde está la manito? HTTP lógica UNAM los va
a llevar a esta página. Esta es la página del simulador. Creo que algunos de ustedes ya la han utilizado, ya han iniciado en sus ejercicios a desarrollarlos. Entonces esta interfaz es muy fácil, les muestra los paréntesis en su jerarquía, entonces están los paréntesis, llaves y corchetes, está la negación, que es el símbolo como una pestañita ahí torcida, la negación, que lo vimos ahí dentro de la simbología al comienzo de la presentación. Está el y, el o, el entonces, el sí, solo sí, y hay hasta 5 proposiciones simples para desarrollar, P, Q, R y S, ¿listo? Entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es, de acuerdo a la expresión, ir dándole el símbolo en el panel de arriba, ¿sí? Y luego le damos generar tabla. Cuando yo le doy generar tabla, entonces este es el resultado. No me muestra los pasos intermedios, me muestra solamente las proposiciones simples y me muestra el resultado final. Entonces, este es el resultado de la tabla de verdad. La columna que está con los valores en rojo es el resultado de nuestra expresión utilizando el simulador. Y esta es la tabla de verdad a mano. ¿Cómo la hacemos entonces? ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? ¿Alguien está entrando? Perdón, yo me salgo aquí un momentico. ¿Alguien está entrando todavía? Uy, sí, perdón. Bueno, entonces, ¿cuántas proposiciones simples tenemos en esa expresión lógica, muchachos? 3. 3, listo. Quiere decir entonces que el número de filas van a ser 2 a la 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Listo? Entonces vamos a distribuir nuestra primera columna de la primera proposición, que es P. Como son 8 filas, entonces las primeras 4 que están en verde son verdaderas y las otras falsas para completar las 8 filas. Luego entonces colocamos Q, nuestra segunda proposición, y entonces vamos a intercalar la mitad de la anterior. Entonces 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, hasta completar las 8 filas. Perdón. Por último tenemos entonces la columna R y vamos a intercalar una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa y ya tenemos las 3 primeras columnas. Luego la columna de la negación de R la calculamos haciendo los valores contrarios a los de la columna R. Entonces la columna R, la primera es verdadera, entonces aquí es falsa, verdadero, entonces aquí falso, bueno, y llenamos la columna de la negación. Luego entonces, fíjense que desarrollamos la parte inicial del paréntesis, lo que está dentro que es P, entonces Q. Esa la sacamos utilizando la tablita de apoyo, la tablita con las leyes de las tablas de verdad. Entonces, nos indican que debo hacer P condicional Q. Nos vamos aquí a condicional y vemos que en condicional entonces solamente es falso cuando la primera es verdadera y cuando la segunda es falsa. Entonces voy a mirar cuando la primera es verdadera, acá en este caso la segunda falsa, y coloco falsa, aquí coloco falsa, y el resto le pongo verdaderos, porque ese es mi punto crítico acá, que es falso cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Luego entonces ya voy a hacer la conjunción no, pero la disyunción, que es O, con la columna N o R para obtener la columna de la tabla en verde, que ya sería la solución, ¿cierto? Entonces me indican que es una disyunción. Aquí en la disyunción, que es la columna amarilla de nuestra tabla de apoyo, nos dice que todas son verdaderas, excepto cuando, o sea, la única que es falsa es cuando las dos son falsas, o sea, la primera es falsa y la segunda falsa, o sea, P es F y Q es F. En este caso, entonces, serían mis dos últimas columnas, ¿cierto? Como indica que son solamente cuando las dos son falsas, entonces voy a ubicar solamente esa. Fíjense que solo me da una F que es en la tercera fila de la última columna. Ese es el caso de acá. Y el resto es verdadero. Y ya tengo lista mi tabla. Ya he desarrollado mi tabla por completo. Ahora, ¿cuál es el resultado? Tenía que clasificarla, ¿cierto?
Recuerden que cuando me dan todas verdaderas, se llama una tautología. Cuando me dan intercaladas verdaderas y falsas, o hay una que no son iguales, se llama indeterminación o una contingencia. Y cuando todas son falsas, se llama contradicción. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos, por favor? ¿Hay alguna pregunta? No, señor, por mi parte no. ¿Todo está No, claro? señor, tampoco. Bueno. Bueno. Tengo aquí otro ejemplito. Este ya es el último ejemplo y nos vamos porque ya no los quiero cansar más. En el ejemplo 2 también me dan 3 proposiciones simples, P, Q y R, y me dan la expresión P entonces Q y no P entonces R, llave, entonces no R, entonces P. Y me indican o me piden construya la tabla de verdad de eso. Entonces hago el paso del lenguaje natural, lo mismo. Entonces reemplazo las proposiciones simples en mi expresión utilizando los conectores lógicos. Entonces quedaría si P, entonces si participo en los IPAs, que es la P que está en verdecito, entonces es mi conector, mi primer conector lógico. Me une con Q, que está en azul, participo en los B-Learning. Ese punto es y, recuerden, si no participo en los IPAs, que es la negación de P, entonces obtengo buenas calificaciones y hago todo el reemplazo de las proposiciones dentro de la expresión y obtengo el enunciado o el argumento en lenguaje natural, pasando por el lenguaje simbólico. Luego entonces metemos la expresión en el simulador. Fíjense que está la expresión y nos da en este caso todas verdaderas. Eso me indica que es una tautología. Todas son verdaderas. Y luego entonces vamos a calcular la tabla. Entonces como son 3 proposiciones simples, entonces 2 a la 3 son 8, entonces vamos a tener 8 filas. Entonces vamos a distribuirlas de esta forma, como ya aquí aparece. Entonces para P, las primeras 4 verdaderas, las otras 4 falsas, vamos intercalando. Entonces para Q, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y para la R, una verdadera y una falsa, hasta completar todo las 8 filas. La negación de P, lo mismo que veíamos antes, entonces le cambiamos al valor de la columna P. Fíjense, aquí P es verdadera, aquí es falsa, aquí es verdadera, aquí es falsa, verdadera, falsa, y así sucesivamente. Lo mismo para R. Y luego, ¿qué nos queda? Las operaciones intermedias. Entonces, esta operación de acá, la primera que está aquí en esta flechita. ¿Alguien me pregunta algo? No. Entonces, esta primera columna que está en azul, que es la operación, es la primera que está aquí en el primer paréntesis, que es P entonces Q. Recordemos entonces que ahí, cuando es condicional, es esta columna que está en verde en nuestra tabla de apoyo, es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces ubicamos aquí entre P y Q cuál primero es verdadero y cuál falso, que son las que están aquí en rojo, y las otras las llenamos con verdadero. ¿Listo? Luego tenemos la siguiente operación, que es la siguiente paréntesis, que es no P entonces R, hacemos lo mismo, tomamos la columna de no P y con entonces R. Como el entonces es el condicional, vemos que es el mismo caso anterior, en donde solamente es falso cuando la primera es falsa y la segunda, perdón, cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces aquí tenemos que estos dos valores que están aquí en rojito de mi columna moradita, me indican que son los únicos falsos y los otros son verdaderos. ¿Listo? O sea, estoy ubicando aquí los puntos críticos para llenarla de la manera más sencilla. Luego la tercera operación, que está dentro de paréntesis, es la negación de R entonces P, es el mismo caso anterior. Ubicamos entonces cuáles son los puntos críticos, en este caso para la condicional.
que es cuando, los falsos, que es cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces, obtenemos en mi columna anaranjada que solamente en esta fila y en este, perdón, sí, en esta casilla y en esta casilla se cumple que la primera es verdadera y la segunda falsa, entonces son falsas. Y luego se llenan con el símbolo de verdadero, porque pues ya para completar esa columna. Luego tenemos la siguiente operación, que ya es la unión. Fíjense que esto tiene una jerarquía, la unión entre estas dos primeras operaciones que hicimos al inicio, y están unidas por una conjunción o por un y. Recuerden que aquí es verdadero, solo con las dos son verdaderas, entonces tomamos las dos columnas, P entonces Q y no P entonces R, y solo cuando las dos son verdaderas colocamos verdadero y luego llenamos con los valores en falso. ¿Listo? Y nos queda, para finalizar, ya toda la operación completa, que es la columna grande en verde al finalizar. Nuestro último conector lógico ahí es el entonces ese es el que vamos a tomar en cuenta, o sea, la columna verdecita de mi tabla de referencia. Y vamos a utilizar entonces la penúltima columna con la de no R, entonces P, unida mediante el condicional. Recordemos entonces que aquí son, para el condicional, falsa, solamente cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. En este caso, vamos a revisar. Entonces, dice que es esta con OP. Aquí no se da ese caso, entonces todas son verdaderas, lo cual me da una tautología que nos concuerda con la tabla que desarrollamos con el simulador de la UNAD. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, muchachos? No, profe, todo es muy claro. Bueno, les voy a Profe, compartir. tengo una pregunta. Cuéntame. En el paso a un lenguaje natural, vi que en el ejemplo anterior que nos diste, utilizabas puntos y comas, sí señor. ¿En qué momento se utilizan puntos y comas? Ah, bueno, entonces mira, ¿qué pasa? En este caso yo puedo decir, por lo tanto, entonces, aquí por ejemplo en el lenguaje natural, también puedo colocarlo. ¿Qué pasa? Eso yo lo tengo aquí desde el comienzo en la tablita de los sinónimos y de los signos de puntuación. ¡Ay, no está! Ah, bueno, no está. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Les voy a hacer la aclaración. Los signos de puntuación tienen un significado, ¿sí? A ver, acá. Los signos de puntuación tienen un significado. El signo punto seguido, me indica que ahí va una conjunción, que va un y. Cuando va una coma, va un entonces. ¿Listo? ¿Sí está claro? ¿Quién me estaba preguntando? ¿Juan? Sí, señor, William. Sí, ¿William? Claro, William. sí, señor. Entonces, de esa forma es que se utilizan, ¿listo? Los signos de puntuación, o de esa forma se podría cambiar por el conector lógico. ¿Sí está Ok. claro? Sí, ¿Sí? señor. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Otra duda? Tiene los micrófonos abiertos, soy Aló, todo suyo. profe, Aló. disculpe, aló, yo. Profe, disculpe, es que me confundí un poquito cuando usted está explicando para saber el número de filas, acuerdo al número de proposiciones. Ah, listo, ok, bueno, entonces mira, en este caso mira que tenemos, estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces mira, estamos analizando esta expresión lógica, ¿sí? Y para entonces calcular el número de filas me dicen que debo identificar primero el número de proposiciones, en este caso tengo P, Q, R, ¿sí? No P es la misma P, pero en negación. No R es la misma R en negación, entonces no las tomo en cuenta. O sea que tenemos P, Q y R, o sea, son 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Listo. Entonces, hay una fórmula que me dice que entonces el número de filas es 2 a la n, está por aquí arribita.
cuando iniciamos en nuestra exposición, dice que es 2 a la n. Como n es 3, ¿cómo es tu nombre? Yurani Jiménez, profe. Yurani, entonces, como n es 3 Yurani, entonces 2 a la 3 me da 8, ¿cierto? 2 por 2, 4, por 2, 8, ¿cierto? Eso me indica que para este ejercicio, ¿sí? Debo tener 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Ya, ahora sí me quedó claro, ya entendí. Listo, entonces ya. Ahora, después de tener eso, entonces ¿yo qué hago? Listo. Como son 8, entonces las primeras 4 son verdaderas y las otras 4 son falsas. ¿Listo? Profe, pero ese orden siempre va así. No te entiendo. Sí, ya esa parte sí la entendí, profe, lo que usted explicó. Era un poquito confundida que no sabía de número. dónde salía el número de fila, sí. Listo, no había visto esa fórmula de n a la 2. Sí, mira, es con esta Perdón, 2 a la n. Es esta fórmula, mira, es esta misma fórmula. Es 2 a la n, fíjate, aquí está. Yo voy a marcarlo aquí en rojito, 2 a la n. Y aquí n como es 3, entonces nos da 8 filas, que es lo que tenemos acá. 8 filas. ¿Listo? Listo. Profe, pero ese orden siempre es así. ¿Quién más me habla por allá? Es que no le escucho bien. ¿Me hablas de nuevo, porfa, que no te escuché? Sí, profe, ¿me escuchas bien? Ya te escucho, cuéntame. ¿Ya me escuchas? Sí, ya Profe, te ese escucho. orden siempre así, siempre las primeras 4 son verdaderos y las otras 4 falsas. Si son 8, por ejemplo. Sí, y si son 16, entonces lo que les decía, si son 16, entonces las primeras 8 son verdaderas y las otras 8 son falsas. Y vamos repartiendo mitad y mitad para las demás proposiciones, ¿listo? Y así siempre es el orden en todos. Siempre, siempre, aquí por eso les digo que no hay que pensar realmente, hay que tener cuidado, digamos, en el orden, como yo aplico la tablita con las conjunciones, pero realmente aquí es muy sencillo. ¿Listo? Siempre es de la misma forma. Luego la mitad, hasta que nos queda. En la última proposición, mira, siempre, la última proposición debe estar intercalado verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, hasta el número que completen las filas, la tabla. ¿Listo? Vale, profe, gracias. ¿Listo? ¿Quién más tiene preguntas? ¿No hay más preguntas? Profe, una pregunta. Cuéntame. Digamos, todas las letras tienen el número, ¿cierto? Si digamos 2P, cada letra va a tener su número respectivo, ¿o cómo? No entiendo la pregunta. ¿Cómo así? ¿Cómo así 2P? O sea, profe, como en la de 2N, ¿sí? Que, o sea, ahí está 2N, ¿sí? Y la N vale 3. Entonces, cada letra siempre vale un número y le ponen el número a esa letra, ¿o cómo? O sea, el número de proposiciones es n, el número de proposiciones. Entonces, fíjate que aquí son P, Q, R y S, P, Q y R, entonces son 3. Pero por aquí atrás, mira, yo les daba varios ejemplos. Aquí, por ejemplo, me dicen que n es 1, entonces una provisión entonces es verdadero y falso, no me dan para más opciones. Cuando son 2, entonces son 4 filas, entonces las 2 primeras verdaderas y luego las 2 falsas, y luego la intercalada. Y si son 8, entonces lo mismo que teníamos acá, mira. ¿Ves? Entonces son 4 verdaderas, 4 falsas y luego intercaladas 2 y 2 y hasta que queda una intercalada verdadero, falso, y esa es la última. ¿Sí está claro? Sí, profe, ya está claro. Muchas gracias. Listo. ¿Quién más tiene dudas? ¿Nadie más tiene dudas? Yo les voy a dejar de compartir. Uy, aquí admití, bueno. Yo les voy a compartir acá el link de asistencia y el de evaluación. Les voy a compartir, miren, aquí está. El primero es el de asistencia y el segundo es el de evaluación de la sesión de hoy. ¿Listo? Para que por favor lo puedan gestionar. ¿Listo?
¿Cómo les pareció la sesión que tuvimos hoy? Es un poquito extensa, pero yo creo que fue muy fructífera desde el punto inicial como encuentro un poquito más cercano entre nosotros. ¿Ustedes qué piensan? Dime, Yomar. Pues, profe, la verdad fue muy agradable la reunión, fue satisfactoria y pues entendí, o sea, respondí varias dudas que tenía y me gustó. Muy bien, muchas gracias. Profe, pues la verdad me ayudó bastantísimo, pues porque yo creo que te había comentado que estaba un poco perdida, no entendía la verdad cómo empezar a hacer esa tabla y pues ya habiendo participado hoy con la explicación me quedó prácticamente todo en claro. Sí, bueno, muy bien, me alegra eso. Esa es una de las cosas o sea, que buscamos nosotros, que se aclaren las dudas y que aparte de eso se sientan cómodos con la sesión. ¿Qué dice Keren? Keren Noemí. Muy bien, profe, usted explica muy bien. Sí, quedó todo muy claro, profe, y pues creo que tenía como esa duda de cómo empezar a hacer lo mismo, como dijo mi compañera, hacer las tablas y todo eso, pero ya todo está muy claro. Muchas gracias, profe. Bueno, Keren, con mucho gusto. Me alegra que les haya servido mucho la sesión. Pienso que aparte de que sí desarrollamos y resolvimos dudas del tema del desarrollo de nuestra primera tarea, fue muy importante establecer el vínculo, establecer qué expectativas tienes, qué sensaciones tienen ustedes, porque realmente esa es como la brújula que nos dan a nosotros los tutores para poder seguir con el curso. Yo ya sé quiénes son los interesados, yo ya sé quiénes son las personas que van a preguntar, y yo sé que estos 27 que estuvieron acá, 30, los voy a tener todo el semestre al menos fijos, y eso me interesa muchísimo. Profe, disculpe una pregunta, ¿cuál es el nombre del CIPAX? El nombre de CIPA le pueden colocar CIPA 1 Elkin La Verde, porque es que a veces siempre se enreda entonces con los otros CIPAs de los otros tutores. Ok, CIPA 1 gracias. Elkin La Verde. Y sí, Listo. efectivamente muy buena su explicación. Yo la verdad sí vi esto de tablas de verdad fue hace mucho tiempo, entonces como que no me lo explicaron bien, no lo entendí, no sé si era de pronto por los profesores, pero con usted me quedó bastante claro. Así que Bueno, muchas gracias por recordar y con por mucho gusto, explicar nuevas Natalia. cosas. Y seguramente vamos a tener más sesiones. La otra semana ya tienen programada ustedes una webconferencia. Esas de zona, esa la vamos a hacer también aquí con los tutores de aquí de la zona de Bogotá, zona centro de Bogotá, Cundinamarca. La idea es que ustedes tengan todo el material, o sea, de estas sesiones van a tener varias. Vamos a tener un CIPA semanal, por lo menos conmigo, que es así. O sea, yo los digo como entre amigos, porque son solamente mis estudiantes. Vamos a tener las webconferencias, que esas son un poquito más grandes porque digamos que la convocatoria es para allá toda la zona, y van a tener los B-Learning también, ¿sí? O sea, van a tener mucho material, muchas sesiones de este tipo, sincrónicas, no tan cercanas como la que tuvimos hoy, porque pues digamos que el tiempo no lo permite, porque en la webconferencia se dicta toda se expone la totalidad de los ejercicios. Yo en los IPAs trato de desarrollar de a uno, de dos ejercicios de la tarea, ¿sí? Para que, digamos, tengamos la oportunidad de hacerlo bien, de una manera un poquito más relajada, y para que se pueda comprender mejor cómo se desarrollan esos ejercicios. Entonces, esto van a tener mucho apoyo de nosotros, van a tener muchas herramientas, muchos recursos. Si no pueden estar en las grabaciones, en las sesiones, están las grabaciones que yo se las estaré compartiendo en sus correos ya a la mensajería interna. Entonces, pues tranquilos, no se preocupen. Hoy fue un acercamiento, aclaramos dudas también en el proceso y establecimos la relación, que es lo más importante, y establecimos ya una comunicación que pienso yo que fue muy fructífera el día de hoy. Pienso que nos escuchamos las dos partes, ustedes tampoco a veces no tienen esa voz de nosotros los tutores de decirles, uy, nosotros también sufrimos, nosotros también
nos enfermamos, nosotros también tenemos problemas y nos da a veces ansiedad y nos estresamos y vuelan teclas del teclado por muchas cosas, entonces ese tipo de situaciones es bueno poderlas charlar con ustedes y fue muy interesante la sesión. Si alguien quiere decir alguna otra cosa, bienvenido. Profe, yo tengo una pregunta Cuenta. con respecto a la realización del ejercicio. Es que yo escogí el ejercicio A, o sea, el problema A, ¿sí? Y entonces quería saber si, digamos, escogí el problema A, tengo que escoger el resto de los problemas A o puedo escoger, digamos, el A y del segundo problema el B y así, o todos tienen que ser el A. No, tienes que desarrollar todos los ejercicios de la letra A. Ah, gracias, profe, esa era mi duda. Listo, bueno. ¿Alguien tiene más dudas? ¿Alguien quiere comentar algo más? Tengo una pregunta, Elkin. Listo, William, cuéntame. Pues muy aparte del tema, pero es que tengo una duda con respecto a estas reuniones, estas webconferencias, ¿en cuáles es la que hacen asistencia? ¿Se toma Yo acabo de asistencia? mandar una asistencia Sí. porque es Sí, obligación para nosotros establecer, digamos, la asistencia a los IPAs. En las webconferencias también hay asistencia y en los B-Learning también. Es importante lo de los B-Learning porque allá les van a dar unos puntos. ¿Sí? Ok. En esas sesiones va a haber una distribución de puntaje, tienen que inscribirse, recuerden, yo no sé si ustedes ya han tenido B-Learning, pero tienen que inscribirse y pues es digamos, una sesión un poquito más formal con toda la temática de la unidad. Entonces, pero digamos que no es obligación, aquí todo es opcional, o sea, es de acuerdo si ustedes quieren o no quieren, es potestad de ustedes asistir a las reuniones o no. Yo diría que es muy importante en caso de que ustedes tengan dudas. Igual si no pueden, entonces yo les comparto las grabaciones de las sesiones, o sea, tampoco es problemático el asunto. ¿Listo, William? Sí, es que tenía la duda porque en algún momento llegué a escuchar que hay en algunas de estas sesiones que eran obligatorias y si no asistía aún, pues, digamos, problema. No, William, no. Aquí en el curso todas las sesiones que nosotros los invitamos, son voluntarias su asistencia. Que en los B-Learning hay un plus que les dan unos punticos, 15 punticos, a veces no, digamos, piensan que no es importante, pero pues sí ayudan para finalizar el curso esos punticos de más. ¿Alguien iba más a decirme algo, Alexis? ¿O alguien más? Profe, sí, Yurani, qué pena. La información que usted compartió, o sea, el material que utilizó, donde nos explicó, ese material, ¿será que usted nos lo puede compartir por correo? Esas diapositivas. Yurani, estas diapositivas yo no te las puedo compartir porque hay políticas en la universidad de no compartir ninguna presentación ni nada de ese material. Nosotros les pasamos las grabaciones. Entonces tú vas a tener la grabación aquí de ¿cuánto llevamos ya? Vamos para las 9 de la noche. Uy, ya casi 2 horas. Bueno, profe, listo. Casi 2 horas. Entonces está toda la grabación completa. ¿Listo? Toda completica. Listo, gracias, profe. Listo. Yo apenas tenga la grabación, yo se las comparto. ¿Listo? Mañana de pronto yo creo que ya la tendré. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Profe, acá en la evaluación, ¿cómo es el nombre del CIPAS de hoy? Qué pena. CIPA 1, Elkin La Verde. Listo, profe, gracias. Rafael, muchas gracias a ti, muy amable por asistir, por asistencia a todos. Muchas gracias, profe. Bueno, Profe, muchas gracias a ti por el tiempo. gracias a todos, muchos éxitos, estoy pendiente ustedes tienen mis horarios de Skype, aunque yo creo que estoy casi siempre metido casi todos los días, ahí me pueden contactar, entonces cualquier duda que tengan me la comentan. Feliz noche a todos, muchos éxitos. Muchas gracias, igualmente, descansen. Muchas gracias, profe, feliz noche. Muchas gracias, profe, feliz noche. Chao, Keren, Diana, a todos, mucha suerte. Profe, disculpe, Cuéntame. una pregunta más. Es que creo que yo sí no lo tengo en el Skype. Si usted me puede mandar ese Skype suyo. Creo, yo no lo tengo. El Skype está en el Sí. foro.
Pero Natalia, hasta allá está no me lo puede mandar. en todos los foros están, Natalia. No me lo puede Aquí la mandar. actividad está. No me lo puede Pero mandar. ya te lo escribo Ya acá. busco, profe. No, aquí ya te lo envío. Mira, aquí ya te lo estoy Gracias. poniendo aquí en el chat. Vale. Gracias. Mira, aquí está. Aquí te lo... Ah, espérate que es que escribí mal. Es que a veces mi dislexia Entonces, Ricardo, listo, aquí está, mira. ¿Listo? al parecer. Ahí me añades y en los foros está el grupo de Skype. Tenemos un grupo de Skype para que también se añadan. Sí Ahí está en el compartan. grupo, pero lo que pasa es que generalmente si yo interactúo con los, ¿cómo digo? Con los ustedes, compañeros. los tutores, prefiero hacerlo personalmente porque hay dudas que tengo personales, ¿sí? Con Bueno, respecto claro. a temáticas. Entonces prefiero pedir. Claro, listo. Prefiero Ahí pedirlo. está entonces para que me contactes. Gracias. Bueno, Natalia, bueno, feliz noche, que estés muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta luego. Muchas gracias, buena noche para todos, hasta luego. Hasta luego. Bueno.